En el funeral de mi padre, mientras el silencio pesaba más que el incienso, un anciano ciego se acercó y me tomó la mano con fuerza. Su voz tembló, pero cada palabra sonó como una sentencia. «Hija, sal de aquí. El peligro no ha terminado». En ese momento, todos seguían rezando, pero yo sentí que el rezo ya no era por él, sino por mí. Una hora después, entendí lo que esa advertencia realmente significaba. Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. No recuerdo haber sentido tanto miedo en un lugar tan sagrado. Aquella tarde, solo quería despedirme de mi padre, cerrar un capítulo y seguir respirando. Pero el destino tenía otros planes. Lo que comenzó como un funeral común se convirtió en el primer día de una verdad que había estado oculta durante años. Una verdad por la que mi padre, sin decirlo, ya me estaba protegiendo desde su tumba. Y aunque al principio no lo entendí, aquel anciano, ese que nadie más pareció ver, no llegó para asustarme. Llegó para salvarme. Llegué sola al funeral de mi papá, don Alberto Vargas, con el corazón hecho pedazos y las manos temblando. La iglesia estaba repleta de gente que decía haberlo querido, pero yo sabía que muchos de ellos eran buitres esperando su parte del pastel. Las flores blancas cubrían el ataúd como una manta de mentiras, y el olor a incienso me mareaba cada vez que intentaba respirar profundo. Quería gritar, quería correr, pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí parada, viendo cómo bajaban el féretro mientras el sacerdote murmuraba oraciones que sonaban huecas. Todo me parecía irreal, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Los murmullos de condolencias me llegaban distorsionados, como ecos lejanos que no alcanzaban a tocar mi dolor. El aire dentro de la iglesia era denso, pesado, como si las paredes mismas respiraran el miedo que yo sentía. Mis tíos, primos y conocidos desfilaban frente a mí con sus abrazos fingidos y sus palabras vacías de consuelo. «Tu papá fue un gran hombre», decían. «Descansa en paz», repetían como loros. Pero nadie me miraba a los ojos de verdad. Nadie sostenía mi mirada más de un segundo. Había algo raro en todo esto, algo que no terminaba de cuadrar, pero que tampoco podía explicar con palabras. Sentía que todos escondían algo, que detrás de esas caras compungidas había secretos que mi papá se había llevado a la tumba. La sensación me carcomía por dentro como un gusano invisible. Cuando el sacerdote terminó con sus rezos y la gente comenzó a dispersarse hacia la salida, yo me quedé atrás. Necesitaba un momento a solas con él, aunque fuera solo su cuerpo sin vida dentro de esa caja de madera. Las lágrimas finalmente brotaron y rodaron por mis mejillas sin permiso, quemándome la piel como ácido. Me limpié la cara con la manga del vestido negro que había comprado deprisa esa misma mañana. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia a mis espaldas, tan real como el frío del mármol bajo mis rodillas. El sonido de un bastón golpeando el piso 3 veces me hizo enderezar la espalda de inmediato. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, firmes, que resonaron en toda la iglesia vacía. Me giré despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Ahí estaba, un anciano que nunca había visto antes, vestido con un traje gris desgastado y un sombrero oscuro. Sus ojos estaban cerrados, o mejor dicho, cubiertos por una especie de nubla blanca que me hizo comprender que era ciego. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, como surcos en tierra seca, y sus manos huesudas se aferraban al bastón de madera tallada. Me miró sin verme, pero de alguna manera supe que podía sentir cada centímetro de mi ser. Su boca se movió lentamente, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. La voz que salió de su garganta era un susurro ronco y tembloroso que me heló la sangre. «Hija», dijo, y esa palabra me atravesó como una daga helada. «Sal de aquí. El peligro no ha terminado». Sus labios temblaban al hablar, como si cada sílaba le arrancara un pedazo de vida. Yo me quedé paralizada, incapaz de mover un solo músculo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Peligro? ¿Qué peligro? Mi papá había muerto de un infarto. Eso es lo que me habían dicho los médicos. Intenté hablar,
preguntar quién era él, cómo sabía mi nombre, por qué me decía eso. Pero cuando abrí la boca, solo salió un jadeo ahogado. El anciano dio un paso atrás. Su bastón volvió a golpear el piso una vez más. Y luego, nada. Parpadeé, y él ya no estaba. Así, sin más, como si se lo hubiera tragado el aire. Miré a mi alrededor desesperada, buscando alguna señal de que había estado ahí realmente, y no era producto de mi imaginación alterada. Corrí hacia la puerta principal y pregunté a las personas que aún quedaban afuera si habían visto salir a un anciano ciego. Todos me miraron con expresiones de confusión y preocupación, como si me hubiera vuelto loca. Un anciano. «No, mija, aquí no salió nadie así», me dijo una señora que vendía veladoras en la entrada. «Debe ser el dolor, mijita, te está jugando chueco». Pero yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado. Ese hombre había sido real. Volví a entrar a la iglesia con las piernas temblando y el estómago hecho un nudo. La nave principal estaba casi vacía ya. Solo quedaban el sacristán y un par de señoras que acomodaban las flores. Las velas del altar ardían con llamas brillantes, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Me acerqué de nuevo al ataúd de mi papá. Necesitaba sentirlo cerca, aunque fuera por última vez. Puse mi mano sobre la madera fría y cerré los ojos, rogando por una señal, por una respuesta, por algo que me dijera qué hacer ahora. «Papá», susurré, «¿qué está pasando? ¿De qué peligro hablaba ese hombre?» El silencio fue mi única respuesta. Entonces sucedió algo que nunca olvidaré mientras viva. Un viento helado entró de la nada. No fue una brisa suave que se cuela por las rendijas. No, fue un vendaval gélido que me cortó la respiración y me hizo trastabillar hacia atrás. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también. No había ninguna explicación lógica para ese aire. Y lo peor de todo es que ese viento parecía tener vida propia. Parecía rodearme como una serpiente invisible. El sacristán y las señoras miraron alrededor confundidos, sintiendo lo mismo que yo. Fue en ese momento cuando todas las velas del altar, cada una de ellas, se apagaron al mismo tiempo. ¡Puf! La iglesia quedó sumida en una penumbra escalofriante, iluminada apenas por la luz mortecina que entraba por los vitrales. El miedo me trepó por la columna vertebral como una araña venenosa. Mis manos sudaban frías y mi respiración se volvió errática, entrecortada. Las señoras gritaron y salieron corriendo hacia la sacristía, persignándose con manos temblorosas. El sacristán masculló algo sobre corrientes de aire y fusibles fundidos, pero hasta él se veía pálido como un muerto. Yo me quedé ahí parada, clavada en el piso, con una certeza aterradora creciéndome en el pecho. Algo había cambiado. Algo invisible pero tangible había entrado en mi vida junto con ese viento imposible. La voz del anciano resonó en mi cabeza una y otra vez. El peligro no ha terminado. Y por primera vez desde que mi papá cerró los ojos para siempre, sentí con absoluta claridad que no estaba sola. Salí de la iglesia tambaleándome, abrazándome a mí misma para contener los temblores que sacudían mi cuerpo entero. La tarde había caído pesada sobre el pueblo, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo que me pareció de mal agüero. Los pocos asistentes que quedaban se dispersaban en grupos pequeños, cuchicheando entre ellos con miradas furtivas. Mi tío Ernesto, el hermano menor de mi papá, se acercó con su sonrisa falsa y su traje negro impecable. «¿Estás bien, sobrina? Te ves muy pálida», dijo, pero sus ojos no reflejaban preocupación verdadera. «Estoy bien», mentí, apartándome de su mano que intentaba posarse en mi hombro. Lo que fuera que había comenzado esa tarde en la iglesia, lo que fuera que ese anciano misterioso había querido advertirme, yo necesitaba descubrirlo, y necesitaba hacerlo sola. Esa noche regresé a la vieja casa familiar con un nudo en la garganta y el cuerpo entumecido. La casona de 2 pisos se alzaba frente a mí como un gigante dormido, con sus paredes de adobe agrietadas y sus ventanas oscuras que parecían ojos vacíos. Había crecido ahí, entre esos muros que guardaban recuerdos de risas y también de lágrimas, pero ahora el lugar me resultaba extraño, ajeno, como si hubiera dejado de pertenecerme. Abrí la puerta con la llave que mi papá me había dado años atrás, cuando me fui a estudiar a la ciudad. El chirrido de las bisagras oxidadas
rompió el silencio de la noche y me puso la piel de gallina. Di un paso adentro y el olor a humedad y recuerdos me golpeó en la cara como una bofetada. Todo estaba exactamente como lo había dejado mi papá. Sus pantuflas junto al sillón, su periódico doblado sobre la mesa, su vida congelada en el tiempo. Cerré la puerta detrás de mí y el sonido resonó por toda la casa vacía como un trueno lejano. Encendí la luz del recibidor y la bombilla parpadeó un par de veces antes de iluminar el espacio con su resplandor amarillento y débil. El pasillo se extendía frente a mí como una garganta oscura, y al final, el reloj de péndulo de mi abuelo marcaba la hora con su tic-tac constante. Caminé despacio, arrastrando los pies sobre el piso de madera que crujía bajo mi peso con cada paso. Fue entonces cuando mis ojos se clavaron en la esfera del reloj y el corazón me dio un vuelco brutal. Las manecillas marcaban las 11:11, exactamente 11:11, la misma hora en que mi papá había muerto según el certificado de defunción. Una coincidencia, me dije a mí misma, solo una maldita coincidencia, pero no podía quitarme de encima la sensación de que nada de lo que estaba pasando era casualidad. Seguí avanzando por el pasillo, rozando con los dedos las fotografías enmarcadas que colgaban de las paredes. Mi mamá, mi papá y yo, en tiempos más felices, cuando éramos una familia completa. Ella había muerto hacía 10 años, en un accidente automovilístico, o al menos eso era lo que siempre me habían dicho. Miré su rostro sonriente en la foto y sentí una punzada de dolor mezclada con algo más, algo que no podía identificar. ¿Y si el anciano tenía razón? ¿Y si había un peligro que yo desconocía? Sacudí la cabeza intentando alejar esos pensamientos paranoides. Estaba cansada, alterada, en shock. Eso era todo. Necesitaba descansar. Llegué a la sala y fue ahí cuando lo percibí. Un olor familiar que me detuvo en seco. Tabaco. El inconfundible aroma del tabaco que mi papá fumaba cada noche después de cenar, sentado en su sillón favorito. El olor era tan intenso, tan presente, que por un segundo pensé que él estaba ahí, que todo había sido una pesadilla horrible y que lo encontraría fumando tranquilamente. Giré la cabeza hacia su sillón, con el pulso acelerado y las lágrimas amenazando con salir de nuevo. Pero no había nadie. El sillón estaba vacío, hundido en el lugar donde él solía sentarse. Me acerqué despacio, casi con miedo, y vi sobre la mesita su cenicero de cristal. Estaba limpio, sin una sola colilla. Al lado, el paquete de cigarros. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí, completamente vacío. El miedo comenzó a treparse por mi espalda como una enredadera venenosa. Si el paquete estaba vacío, ¿de dónde salía ese olor a tabaco fresco? Nadie más vivía en esa casa. Nadie había entrado desde que mi papá murió hacía 3 días. Yo tenía la única llave. Aspiré profundo intentando calmarme, pero el olor seguía ahí, tan real como el aire que respiraba. Es mi imaginación, me dije en voz alta para escuchar algo que no fuera el maldito tic-tac del reloj. Está impregnado en las cortinas, en los muebles, es normal, pero mi voz sonó falsa incluso para mí misma. Dejé caer el paquete vacío sobre la mesa y me froté los ojos con fuerza. Necesitaba encontrar algo, lo que fuera, que me distrajera de esta locura que me estaba invadiendo. Recordé que mi papá guardaba documentos importantes en el escritorio de su estudio, en el segundo piso. Papeles del testamento, escrituras de la casa, cosas que ahora eran mi responsabilidad revisar, aunque no tuviera ni las fuerzas ni las ganas. Subí las escaleras con las piernas pesadas como bloques de concreto, aferrándome al barandal de madera pulida. La puerta del estudio estaba entreabierta y una corriente de aire frío salía de ahí, cosa rara porque las ventanas siempre estaban cerradas. Empujé la puerta y entró chirriando sobre sus goznes. La habitación olía a libros viejos y a ese tabaco fantasmal que me perseguía. Me acerqué al escritorio de roble macizo, donde mi papá había pasado tantas horas trabajando, calculando, escribiendo. Pasé los dedos por la superficie lisa y sentí las lágrimas rodar por mis mejillas, sin control. «Papá», susurré a la nada, «te necesito aquí. No sé qué hacer». Como si mis palabras hubieran activado algo, escuché un ruido metálico debajo del escritorio. Clang. Un sonido seco y claro que me hizo brincar hacia atrás. Me agaché despacio,
con el corazón martillándome las costillas, y miré bajo el mueble. Ahí, pegado con cinta adhesiva al reverso de uno de los cajones, había una carpeta de manila sellada con cinta canela. Tenía escrito con marcador negro: Alberto Vargas, confidencial. La letra era de mi papá, firme y clara. Jalé la carpeta con cuidado, sintiendo que su peso en mis manos era mucho mayor que unos cuantos papeles. La cinta adhesiva se despegó con un sonido como de piel arrancada. Coloqué la carpeta sobre el escritorio y me quedé mirándola, sin atreverme a abrirla todavía. Algo me decía que una vez que viera lo que había adentro, mi vida cambiaría para siempre, que cruzaría una línea que no tenía regreso. Mis dedos temblaban cuando finalmente rompí el sello de cinta y abrí la carpeta. Lo primero que vi fue una carta doblada en 3, con mi nombre escrito en el frente. Para mi hija. La reconocí de inmediato como la letra de mi papá, pero había algo diferente en ella. Estaba escrita con prisa, con trazos nerviosos que no eran propios de él. Desdoblé la carta sintiendo que cada segundo que pasaba el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Las primeras palabras que leí me arrancaron un grito ahogado que se quedó atascado en mi garganta. Si lees esto, significa que me adelantaron. No confíes en nadie del funeral. El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj de abajo desapareció. El olor a tabaco se desvaneció. Todo lo que existía en ese momento era yo, esa carta, y la verdad horrible que comenzaba a revelarse. Me adelantaron. Esas dos palabras danzaban frente a mis ojos como demonios burlones. Mi papá no había muerto de un infarto natural. Alguien lo había matado. Y ese alguien, o esos alguienes, habían estado en el funeral. Habían llorado sobre su tumba con lágrimas de cocodrilo. Habían estrechado mi mano con sonrisas falsas. La carpeta cayó de mis manos entumecidas y los papeles se desparramaron por el piso como hojas secas en otoño. Entre ellos, documentos, fotografías, recibos, pistas, evidencias, la verdad que mi papá había intentado proteger y que ahora me heredaba como una maldición. Me dejé caer en la silla del escritorio, con las piernas temblando tanto que ya no me sostenían. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran solo de dolor, eran de rabia, de impotencia, de un deseo ardiente de venganza que comenzaba a germinar en mi pecho como una semilla oscura. Mi papá había sabido que corría peligro, había dejado esta carpeta escondida para que yo la encontrara, y el anciano del funeral, ¿quién demonios era? ¿Cómo sabía que yo estaba en peligro también? Tomé la carta de nuevo y la leí completa, cada palabra grabándose a fuego en mi memoria, los nombres que mencionaba, las acusaciones que hacía. Todo apuntaba a una conspiración que involucraba a gente cercana, a familia. Sentí náuseas, miré los papeles esparcidos en el piso y supe que esa noche no dormiría. Tenía mucho que leer, mucho que descubrir, y muy poco tiempo antes de que los asesinos de mi papá se dieran cuenta de que yo sabía la verdad. Me quedé toda la noche despierta, leyendo y releyendo la carta de mi papá hasta que las palabras se me grabaron en el cerebro como cicatrices. La letra era firme en algunos párrafos, pero en otros temblaba como si lo hubieran escrito con el miedo, respirándole en la nuca. «Hija mía», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque mis sospechas se cumplieron y ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte esta carga, pero alguien tiene que saber la verdad». Las lágrimas me nublaban la vista cada vez que llegaba a esa parte, pero me obligaba a continuar. Hablaba de documentos peligrosos que había descubierto, de una traición que venía de sangre, de su propia familia. Mencionaba nombres que me helaron las venas, su hermano Ernesto y un abogado llamado Méndez. Los dos habían estado en el funeral con sus caras largas y sus condolencias vacías. Los dos me habían abrazado mientras ocultaban puñales detrás de sus espaldas. Ernesto siempre tuvo envidia de lo que construí, escribía mi papá con una tristeza palpable que atravesaba el papel. Desde que éramos niños, todo lo que yo tenía él lo quería, pero nunca pensé que llegaría tan lejos, que sería capaz de traicionar la sangre que compartimos. Las palabras me quemaban como brasas ardientes. Seguí leyendo y descubrí que hacía meses mi papá había empezado a notar irregularidades en los negocios familiares. Dinero que desaparecía, reuniones secretas a las que no lo invitaban,
papeles que le pedían firmar sin darle tiempo de leerlos. Al principio lo atribuyó a malentendidos, a la edad que le estaba jugando chueco, pero luego encontró pruebas, documentos que demostraban que Ernesto y el abogado Méndez estaban tramando algo gordo a sus espaldas, algo que tenía que ver con las tierras familiares que valían millones. Dejé la carta sobre el escritorio y me agaché a recoger los papeles del piso con manos que apenas podían sostener nada. Había contratos con fechas y firmas que se veían raras, como si alguien las hubiera falsificado. Comparé algunas con documentos legítimos que mi papá guardaba en el mismo cajón, y la diferencia era clara como el agua. Las firmas eran imitaciones bastante buenas, pero no perfectas. Alguien se había tomado el trabajo de falsificar la rúbrica de mi papá en documentos de compra-venta de las tierras que habían pertenecido a nuestra familia por generaciones. Tierras que él jamás habría vendido, que amaba como si fueran parte de su cuerpo. Sentí la rabia treparse por mi garganta como bilis amarga. ¿Cómo habían sido capaces? ¿Cómo podían traicionar así a su propia sangre por dinero? Entre los papeles encontré estados de cuenta bancarios que mostraban movimientos sospechosos, transferencias grandes a cuentas en el extranjero, retiros de efectivo por cantidades obscenas, depósitos que no cuadraban con ningún ingreso legítimo. Todo estaba resaltado con marcador amarillo por mi papá, cada irregularidad documentada con su meticulosidad característica. Había notas al margen con su letra apretada. Verificar origen. ¿De dónde salió esto? Ernesto mintió sobre esta fecha. Era evidente que había estado investigando por su cuenta, juntando pruebas, preparándose para enfrentarlos, pero nunca llegó a hacerlo. O tal vez sí lo intentó, y por eso lo mataron. El pensamiento me revolvió el estómago y tuve que correr al baño a vomitar la poca comida que había logrado tragar ese día. Me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era un fantasma de mí misma. Ojos rojos e hinchados, piel pálida como papel, pelo revuelto. Pero había algo más en esos ojos, algo nuevo que no había estado ahí antes. Determinación, furia, un hambre de justicia que me quemaba por dentro como fuego líquido. «Te lo juro, papá», dije a mi reflejo, «voy a descubrir quién te hizo esto, y van a pagar. Todos van a pagar». Volví al estudio con paso firme y continué revisando los documentos. Había copias de escrituras originales de las tierras, todas a nombre de mi mamá originalmente, heredadas de sus padres. Cuando ella murió pasaron a manos de mi papá legalmente, pero según los contratos falsificados que encontré, las tierras habían sido vendidas a una empresa fantasma hacía 6 meses. La empresa se llamaba Desarrollos del Norte S.A.D.C.B., y al buscar entre los papeles descubrí que el representante legal era nada menos que el abogado Méndez. Todo cuadraba como piezas de un rompecabezas macabro. Ernesto y Méndez habían creado una compañía de fachada para comprar las tierras usando documentos falsificados con la firma de mi papá. Seguramente planeaban venderlas después a algún desarrollador inmobiliario y embolsarse millones. Pero mi papá los descubrió, y eso les firmó su sentencia de muerte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Si mi papá había sido un estorbo para ellos, ¿qué me impedía pensar que yo también lo era ahora? Después de todo, como hija única, yo era la heredera legítima de todo. Si yo desaparecía también, Ernesto quedaría como el familiar más cercano y podría reclamar todo legalmente. Seguí buscando entre los documentos y encontré algo que me hizo contener la respiración. Recibos de una farmacia. Compras de medicamentos que mi papá nunca había tomado. Recetas firmadas por un doctor que no era su médico habitual. Anticoagulantes, digitálicos, medicinas para el corazón en dosis que parecían peligrosamente altas. Y lo más escalofriante, las facturas estaban a nombre de Ernesto, pero las fechas coincidían con visitas que mi tío le había hecho a mi papá en los últimos meses. Visitas en las que, según me había contado mi papá por teléfono, Ernesto se mostraba inusualmente atento y cariñoso, llevándole comida casera, invitándolo a cenar, ofreciéndose a ayudarlo con sus medicamentos. «Tu tío se ha portado muy bien últimamente», me había dicho mi papá con genuina alegría apenas 2 semanas antes de morir. Y yo, ingenua de mí, me había alegrado de que se estuvieran reconciliando.
La verdad me golpeó como un mazo en la cabeza. Ernesto lo había estado envenenando lentamente. Las comidas, las bebidas, quizás hasta las mismas medicinas que le llevaba para ayudarlo. Todo había sido un plan cuidadosamente orquestado para que pareciera un infarto natural. Una muerte esperada para un hombre de su edad con algunos problemas de salud. Nadie sospecharía nada. Y casi funciona. Si mi papá no hubiera dejado esta carpeta escondida, yo jamás habría sabido la verdad. Me hubiera quedado con la versión oficial, llorando a mi padre mientras sus asesinos bebían champán, celebrando su triunfo. La rabia que sentía era tan intensa que me temblaban las manos al sostener esos recibos malditos. Quería salir corriendo a buscar a Ernesto y gritarle en la cara lo que sabía, pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza que sonaba sospechosamente como la de mi papá. Cálmate, piensa, necesitas más pruebas. Entre todos los documentos, uno en particular llamó mi atención porque estaba en un sobre aparte, marcado con tinta roja. Urgente, último hallazgo. Lo abrí con dedos temblorosos y saqué un recibo arrugado, como si alguien lo hubiera sacado de la basura y alisado después. Era de una ferretería en el pueblo vecino. Una compra de veneno para ratas de uso industrial. La fecha me hizo quedarme sin aire en los pulmones. El mismo día en que mi papá había muerto. El mismo día. Y lo peor de todo, lo que me hizo sentir que el piso se abría bajo mis pies. El recibo estaba firmado por Ernesto Vargas. Mi tío había comprado veneno el día que mi papá murió. No semanas antes, no meses antes. Ese mismo día. La evidencia era tan clara, tan contundente, que no había forma de malinterpretarla. Me quedé sentada ahí en el escritorio mientras el sol comenzaba a salir por la ventana, tiñendo el cielo de rosas y naranjas. Había pasado toda la noche sumergida en ese océano de mentiras y traiciones, y ahora emergía con la verdad pesándome como cadenas. Tenía en mis manos las pruebas de que mi papá había sido asesinado, de que su propia sangre, su hermano menor al que había protegido toda la vida, lo había envenenado lentamente con ayuda de un abogado corrupto. Y todo por dinero, por codicia, por tierras que ni siquiera necesitaban, porque ambos tenían vidas cómodas. Junté todos los documentos con cuidado, organizándolos por fechas y categorías, como había visto hacer a mi papá 1000 veces. Esto tenía que llegar a las autoridades. Pero primero necesitaba asegurarme de que no desaparecería misteriosamente como mi papá. Necesitaba un plan, y necesitaba averiguar quién más estaba involucrado en esto. A la mañana siguiente, después de apenas 2 horas de sueño inquieto, me levanté con un solo objetivo en mente: confrontar a mi tío Ernesto. Pero no de frente, no todavía. Primero necesitaba verlo con mis propios ojos, observarlo, confirmar que ese hombre que me había cargado de niña era realmente capaz de asesinar a su propio hermano. Me vestí con ropa oscura y discreta, guardé los documentos más importantes en mi bolsa y salí de la casa cuando el sol apenas comenzaba a calentar las calles del pueblo. Sabía que Ernesto tenía costumbre de ir al despacho municipal todas las mañanas para sus negocios, como él los llamaba, con ese tonito presumido que siempre me había caído mal. Hoy iba a descubrir exactamente qué clase de negocios eran esos. Llegué al edificio municipal poco después de las 9 y me escondí en la cafetería de enfrente, desde donde podía ver perfectamente la entrada principal. Pedí un café que no tenía intención de tomar y me senté junto a la ventana, con los ojos clavados en la puerta del otro lado de la calle. No tuve que esperar mucho. A las 9:30 en punto, Ernesto apareció caminando con su traje gris impecable y sus zapatos relucientes, saludando a todo el mundo como el político corrupto que seguramente era. Detrás de él venía otro hombre que reconocí de inmediato por las fotos en los documentos, el abogado Méndez, con su portafolio de piel y su sonrisa de tiburón. Los vi entrar juntos al edificio, charlando animadamente como 2 viejos amigos sin ninguna preocupación en el mundo. Esperé unos minutos y luego crucé la calle con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todo el mundo podría escucharlo. Entré al edificio municipal intentando parecer casual, como si tuviera algún trámite que hacer, y me mezclé con la gente que esperaba en los pasillos. Nadie me prestó atención. Todos estaban ocupados con sus propios asuntos. Seguí el sonido de voces masculinas hasta el segundo piso
y los encontré en una oficina al final del corredor, con la puerta entreabierta. Me escondí detrás de una columna de concreto que había en el pasillo, conteniendo la respiración, rogando que nadie pasara por ahí y me descubriera. Desde mi escondite podía verlos parcialmente a través de la rendija de la puerta. Ernesto estaba sentado en un escritorio que no era suyo, muy cómodo, muy confiado. El abogado Méndez sacó unos papeles de su portafolio y los extendió sobre el escritorio con gestos precisos y calculados. «Todo está listo», dijo con esa voz pastosa que me dio asco instantáneo. «Los compradores están ansiosos por cerrar el trato. Con la firma de ella, podemos proceder la semana que viene». ¿La firma de quién? ¿De quién demonios estaban hablando? Y entonces caí en cuenta. De mí. Necesitaban mi firma para completar la venta de las tierras, para hacer legal todo su montaje fraudulento. Ernesto se recargó en la silla con una sonrisa que me revolvió el estómago. Y la niña... «No es problema», dijo con un desprecio que me atravesó como un cuchillo. «No sabe nada. Está demasiado ocupada llorando a su papi como para sospechar algo». Las palabras me cayeron como cubetazos de agua helada. La niña. Así me llamaba. Como si fuera una tonta, una ingenua, alguien que podían manipular a su antojo. La rabia me subió por la garganta como lava hirviendo y tuve que morderme el labio hasta sangrar para no gritar ahí mismo. Méndez asintió mientras revisaba los papeles con esos ojos fríos de reptil que tenía. «Perfecto. He preparado los documentos para que parezca que está vendiendo voluntariamente, heredando la decisión de su padre. Con tu testimonio como hermano y mi firma como notario, nadie cuestionará nada». Estaban planeando falsificar mi consentimiento, hacerme aparecer como si yo hubiera autorizado la venta. Y si yo protestaba después, ¿quién me creería contra la palabra de un familiar directo y un abogado respetado del pueblo? Ernesto se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándome la espalda, mirando hacia la plaza con las manos en los bolsillos. «Alberto fue un idiota por ponerse a investigar», dijo con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Siempre fue muy curioso, muy metiche. Si hubiera aceptado las cosas como eran, todavía estaría vivo». Lo dijo así, tan casual, tan despreocupado, como quien comenta el clima, como si no estuviera hablando de asesinar a su propio hermano. Méndez soltó una risa corta y desagradable. «Bueno, ahora el problema está resuelto. Y con la muchacha fuera del camino también». Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. Mi sangre se convirtió en hielo. «¿Fuera del camino? ¿Estaban planeando matarme a mí también?» «No será necesario llegar a esos extremos», dijo Ernesto girándose desde la ventana. «Al menos no por ahora. Primero, intentaremos convencerla de que firme voluntariamente. Le diremos que su padre quería vender, que era su última voluntad, que es lo mejor para ella. Si se niega, bueno, ya veremos». El tono de su voz dejaba muy claro lo que significaba ese «ya veremos». Otro accidente conveniente, otra muerte repentina que nadie cuestionaría demasiado. Después de todo, estaría tan devastada por la pérdida de mi papá que un infarto, una caída, un incidente cualquiera sería perfectamente creíble. Sentí que las piernas me temblaban tanto que apenas me sostenían. Tenía que salir de ahí. Tenía que alejarme antes de que me descubrieran. Pero justo cuando empezaba a retroceder con cuidado, mi bolsa rozó contra la columna y mi celular se cayó al piso con un ruido que en el silencio del pasillo sonó como un cañonazo. El teléfono rebotó 1, 2 veces, deslizándose por las baldosas hasta quedar a medio camino entre mi escondite y la puerta de la oficina. Me quedé paralizada con el corazón detenido, viendo cómo mi suerte se iba al caño en cámara lenta. Las voces dentro de la oficina se cortaron de golpe. Hubo un silencio espeso, pesado, lleno de peligro. Y entonces escuché los pasos. Ernesto y Méndez venían hacia la puerta. «¿Quién está ahí?», gritó mi tío con voz dura, autoritaria. Los pasos se acercaban cada vez más rápido. Yo seguía clavada en el piso, incapaz de moverme, mirando la puerta que se abría lentamente. Vi la sombra de Ernesto proyectarse en el pasillo antes de verlo a él. En ese instante, mi cerebro finalmente reaccionó y mis piernas cobraron vida propia. Di media vuelta y eché a correr por el corredor como si me persiguiera el diablo.
sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en escapar. «¡Espera! ¡Detente!», gritaba Ernesto a mis espaldas, pero yo no iba a detenerme, ni aunque se me saliera el corazón por la boca. Bajé las escaleras de dos en dos, tropezando, aferrándome al barandal para no caer. La gente me miraba con caras de susto al verme pasar corriendo como loca. Salí del edificio a la calle llena de sol, y seguí corriendo sin rumbo, solo alejándome. Detrás de mí escuchaba los gritos de Ernesto llamándome, pero cada vez más lejanos. Doblé en una esquina, luego en otra, metiéndome por callejones estrechos que conocía desde niña, hasta que finalmente me detuve en un callejón sin salida, jadeando, con los pulmones ardiendo y las lágrimas rodando por mis mejillas. Me había escapado, por ahora, pero ahora ellos sabían que yo sabía. Había arruinado cualquier ventaja que pudiera tener. Ya no podría acercarme a ellos sin que sospecharan. Y lo peor de todo, ahora estaban advertidos. Si antes planeaban matarme eventualmente, ahora lo harían pronto, muy pronto. Me dejé caer contra la pared del callejón, temblando de pies a cabeza, preguntándome qué demonios iba a hacer ahora. La respuesta llegó en forma de ese olor familiar otra vez, tabaco, y con él una voz que parecía venir del viento mismo. «Corre, hija, no mires atrás». El olor a tabaco me envolvió como una presencia protectora, y esa voz, la misma que había escuchado en el funeral, resonó en mis oídos con claridad absoluta. «Corre, hija, no mires atrás». No me detuve a cuestionar si estaba enloqueciendo o si realmente había algo sobrenatural ayudándome. Simplemente obedecí, salí del callejón y retomé la carrera, pero ahora con un destino claro, mi casa. Necesitaba esos documentos, necesitaba las pruebas que mi papá había dejado para mí. Sin ellas no tenía nada, solo mi palabra contra la de dos hombres respetados del pueblo. Corrí por calles que conocía de memoria, esquivando a la gente que me miraba con curiosidad y preocupación. Mis pulmones ardían y mis piernas parecían a punto de ceder, pero el miedo me daba fuerzas que no sabía que tenía. Detrás de mí escuchaba algo más que mis propios jadeos y el golpeteo de mis pies contra el pavimento. Eran los pasos de Ernesto, y probablemente de Méndez también, persiguiéndome como perros de caza. «Detente, sobrina, solo queremos hablar», gritaba mi tío con esa voz falsa que ya no me engañaba. Hablar, claro, como habían hablado con mi papá hasta matarlo. Aceleré el paso aunque creí que me estallaría el corazón. La casa familiar estaba a solo 3 cuadras. Podía verla a lo lejos con sus paredes de adobe y su techo de teja. Si lograba llegar, si lograba encerrarme, tendría tiempo de pensar, de planear mi siguiente movimiento. Pero 3 cuadras parecían 3 kilómetros cuando sientes que la muerte te pisa los talones. Entonces sucedió algo que no puedo explicar con lógica ni razón. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar solas, con un sonido frenético y desesperado que hizo que toda la gente en la calle se detuviera y mirara hacia el campanario. No era hora de misa. No había ninguna celebración, ningún motivo para que sonaran, pero ahí estaban, tañendo como locas, distrayendo a todos, incluyendo a mis perseguidores. Aproveché la confusión y doblé por una calle lateral, ganando unos metros preciosos. El viento, que había estado tranquilo toda la mañana, se levantó de repente formando remolinos de polvo y hojas secas que dificultaban la visión. Escuché a Ernesto toser y maldecir detrás de mí, perdiendo terreno. Era como si la naturaleza misma conspirara para protegerme. Llegué a la puerta de mi casa, con las manos temblando tanto que casi no podía meter la llave en la cerradura. «Vamos, vamos, vamos», me susurraba a mí misma mientras forcejeaba con el metal oxidado. Finalmente la puerta cedió y me lancé adentro, cerrando de un portazo y echando todos los cerrojos que había. Me recargué contra la madera pesada, jadeando, escuchando mis propios latidos retumbando en mis oídos como tambores de guerra. Afuera, el viento seguía aullando con una furia antinatural y las campanas de la iglesia continuaban su concierto demente. Miré por la ventana con cuidado y vi a Ernesto y a Méndez parados en medio de la calle, buscándome con la mirada, confundidos por el caos repentino que se había desatado. Gracias a eso no me habían visto entrar. Esperé ahí, pegada a la pared, hasta que finalmente,
Los vi alejarse con pasos rápidos hacia sus autos. Probablemente irían a buscarme a otros lugares, o tal vez a planear su próximo movimiento, ahora que sabían que yo estaba al tanto de todo. No tenía mucho tiempo. Corrí escaleras arriba hacia el estudio de mi papá y tomé la carpeta con todos los documentos. Los metí en una mochila junto con mi laptop, algo de ropa y el poco dinero en efectivo que tenía guardado. Si iba a sobrevivir, si iba a hacer justicia por mi papá, no podía quedarme ahí esperando a que vinieran por mí. Tenía que moverme, tenía que ser más lista que ellos, pero antes necesitaba entender qué más sabía mi papá, qué otros secretos guardaba esa casa. Bajé de nuevo a la sala y me quedé parada en medio del espacio familiar que ahora se sentía extraño y peligroso. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Los muebles cubiertos de polvo, las fotografías en las paredes, el reloj marcando el tiempo con su tic-tac hipnótico. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que no había estado ahí antes, o tal vez siempre había estado y yo recién la percibía. El olor a tabaco regresó, más fuerte esta vez, inundando toda la habitación. «Papá», susurré a la nada, «si realmente estás aquí, si de alguna forma puedes escucharme, ayúdame, dime qué debo hacer». El silencio fue mi única respuesta, pero el olor persistía, reconfortante y aterrador al mismo tiempo. Fue entonces cuando lo noté. Todas las luces de la casa estaban apagadas. No había encendido ninguna al entrar porque era de día y el sol se colaba por las ventanas. Pero ahora, en cuestión de minutos, todo se había oscurecido. Miré hacia afuera y el cielo, que había estado despejado, estaba cubierto de nubes negras y amenazadoras que bloqueaban el sol por completo. No era natural. Nada de lo que estaba pasando era natural. El viento golpeaba las ventanas con furia. Las cortinas se agitaban aunque las ventanas estaban cerradas, y ese maldito tic-tac del reloj sonaba cada vez más fuerte, más insistente, como un corazón latiendo en la oscuridad. Sentí el pánico treparse por mi garganta, como una araña venenosa. Tenía que salir de ahí. Tenía que irme antes de que fuera demasiado tarde. Agarré mi mochila y me dirigí hacia la puerta trasera que daba al jardín, pensando que sería más seguro salir por ahí en caso de que Ernesto hubiera dejado a alguien vigilando la entrada principal. Pero cuando puse la mano en la manija, algo me detuvo. No fue miedo, no fue duda, fue algo más, una compulsión inexplicable de voltear hacia el espejo grande del pasillo, ese que había estado en la familia por generaciones. Me giré lentamente, con el estómago hecho un nudo, y lo que vi me arrancó un grito ahogado que se quedó atascado en mi garganta. En el reflejo del espejo, detrás de mí, estaba la figura del anciano ciego del funeral. Su rostro arrugado me sonreía con una expresión que era mitad ternura, mitad advertencia. Sus ojos nublados parecían verme aunque no pudieran. Giré sobre mis talones tan rápido que casi me caigo, pero ahí no había nadie. El pasillo estaba vacío. Volví a mirar el espejo y la figura seguía ahí, en el reflejo, levantando lentamente su bastón y señalando hacia arriba, hacia el segundo piso, hacia el estudio de mi papá. ¿Qué me estaba tratando de decir? ¿Había algo más que debía encontrar? Mi cerebro racional me gritaba que saliera de ahí de inmediato, que todo esto era locura, que estaba perdiendo la cordura. Pero otra parte de mí, la parte que había escuchado su advertencia en el funeral y que me había salvado la vida, sabía que debía confiar. Dejé la mochila en el piso y subí las escaleras de nuevo, con las piernas temblando y el corazón en la garganta. El anciano en el espejo sonreía más ampliamente ahora y su reflejo comenzó a desvanecerse como humo en el viento. Llegué al estudio sin aliento y miré alrededor tratando de entender qué era lo que se suponía que debía encontrar. Había revisado cada cajón, cada papel, cada rincón de ese escritorio. ¿Qué me estaba perdiendo? El olor a tabaco me guió hacia la pared donde colgaba un retrato viejo de mi abuelo, el padre de mi papá y de Ernesto. Lo miré fijamente y noté algo raro. El marco estaba ligeramente inclinado, como si alguien lo hubiera movido recientemente. Con manos temblorosas lo descolgué de la pared y lo que encontré detrás me dejó sin aliento. Había una pequeña caja fuerte empotrada en el muro, tan bien camuflada que nunca la habría notado si no hubiera quitado el cuadro.
La caja tenía una cerradura con combinación de números. Intenté las fechas obvias. Cumpleaños, aniversarios, nada funcionaba. Hasta que probé la hora de la muerte de mi papá. 11:11. Clic. La caja se abrió revelando su contenido. Una cinta de audio antigua y una nota. Tomé la cinta de audio con manos temblorosas y la nota que la acompañaba. La letra de mi papá decía simplemente: «Escucha esto si algo me pasa. La verdad sobre tu madre está aquí». Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. La verdad sobre mi mamá. ¿Qué verdad? Ella había muerto en un accidente automovilístico hacía 10 años. Eso era todo lo que sabía. Bajé corriendo las escaleras con la cinta apretada contra mi pecho, buscando desesperadamente la vieja grabadora que mi papá guardaba en un armario de la sala. La encontré cubierta de polvo, con las pilas medio gastadas pero funcionando. Inserté la cinta con dedos torpes y presioné play. Hubo un silencio lleno de estática y luego la voz de mi papá llenó la habitación, tan clara y tan viva que las lágrimas brotaron instantáneamente de mis ojos. «Hija mía», comenzó con voz cansada y triste, «si estás escuchando esto, es porque finalmente se atrevieron a hacerlo. Llevo meses sabiendo que mi vida corre peligro, pero no puedo irme sin contarte la verdad que he guardado todos estos años». Hizo una pausa larga, como si le costara trabajo continuar. Tu madre no murió en un accidente. Fue asesinada. Y los responsables son los mismos que probablemente ahora me mataron a mí, Ernesto y el abogado Méndez. Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. Me dejé caer en el sillón, incapaz de sostenerme en pie. La grabación continuaba. Tu mamá descubrió que Ernesto estaba falsificando documentos de las tierras familiares hace 10 años. Ella lo confrontó y él la mató. Hizo que pareciera un accidente. Nunca pude probarlo. No tenía evidencias concretas, solo sospechas y algunas inconsistencias en el reporte policial que guardé. La voz de mi papá se quebraba con cada palabra, arrastrando un dolor de una década. Me odié por no poder hacer justicia por ella, por tener que fingir que creía la historia del accidente. Pero si lo acusaba sin pruebas, Ernesto habría venido por ti también. Eras apenas una niña. Te protegí de la única forma que pude, guardando silencio y vigilando cada uno de sus movimientos desde entonces. Solté un sollozo que rasgó mi garganta. Mi mamá, mi dulce mamá que siempre olía a vainilla y me cantaba por las noches. Asesinada. Y yo había vivido todos estos años sin saber la verdad, abrazando al monstruo que la mató en cada reunión familiar. La grabación seguía. Hace 6 meses descubrí que Ernesto estaba intentando el mismo fraude otra vez, esta vez con más sofisticación, con ayuda de Méndez. Empecé a juntar pruebas, documentos, todo lo que he dejado escondido para ti. Pero cometí un error. Dejé que Ernesto se diera cuenta de que yo sabía. Desde entonces ha estado viniendo seguido a visitarme, trayéndome comida, ofreciéndose a ayudarme con mis medicinas. Sé lo que está haciendo. Me está envenenando lentamente, igual que hizo con tu madre, pero más discreto esta vez. Mi papá respiró profundo en la grabación y continué escuchando con el corazón roto en 1000 pedazos. No tengo miedo de morir, hija. He vivido estos 10 años con la culpa de no haber vengado a tu madre. Pero tú tienes que vivir. Tienes que hacer lo que yo no pude. Si algo me pasa, busca al padre Manuel en la iglesia del pueblo. Él sabe quién mató a tu madre. Él fue el único que creyó mis sospechas en aquel entonces. Tiene documentos que yo le confié hace años, copias de todo lo que encontré sobre la muerte de tu madre. Hubo otra pausa y luego un suspiro largo y triste. Te amo, mi niña. Perdóname por dejarte con esta carga, pero confío en que eres más fuerte de lo que yo fui. Haz justicia por tu madre y por mí, y ten cuidado. Ernesto es peligroso cuando se siente acorralado. No confíes en nadie de la familia. Nadie. La grabación se cortó con un clic seco que resonó en el silencio de la sala como un disparo. Me quedé ahí sentada, llorando sin control, con todo mi mundo derrumbándose a mi alrededor. De pronto, en medio de mi llanto, escuché algo que me hizo enderezarme de golpe. 3 golpes secos, firmes, inconfundibles. Toc, toc, toc. El sonido del bastón del anciano ciego. Venía de algún lugar de la casa,
pero no podía ubicar exactamente de dónde. Me limpié las lágrimas con rabia y me puse de pie, siguiendo el sonido como si fuera un imán. Toc, toc, toc. Más fuerte ahora, más cerca. Me llevó hacia el sofá donde había estado sentada hacía unos minutos. El sonido parecía venir de debajo. Me arrodillé y busqué con las manos bajo los cojines, palpando el espacio oscuro entre el armazón y el piso. Mis dedos tocaron algo duro y rectangular, una pequeña caja de metal. La saqué con cuidado, cubierta de polvo y telarañas, con un candado antiguo que se rompió fácilmente cuando jalé con fuerza. Dentro de la caja había más cintas de audio, todas etiquetadas con fechas de hace 10 años, del mes en que mi mamá murió. También había fotografías, mi mamá discutiendo acaloradamente con Ernesto en lo que parecía ser el despacho familiar, mi mamá revisando documentos con expresión de horror y una foto del auto destrozado donde supuestamente había tenido el accidente. Pero en esa foto se veía claramente que los frenos habían sido cortados. La evidencia estaba ahí, ante mis ojos, gritando la verdad que todos habían ignorado o encubierto. Mi papá había documentado todo, había guardado cada pista, cada sospecha, esperando el momento correcto para actuar. Pero ese momento nunca llegó porque Ernesto lo mató primero, y ahora toda esa responsabilidad caía sobre mis hombros. Yo era la última, la única que podía hacer justicia. El teléfono de la casa sonó de repente, rompiendo el silencio como un grito. Me sobresalté tanto que casi tiro la caja al piso. El timbre seguía sonando, insistente, amenazador. Miré el aparato antiguo que colgaba en la pared de la cocina, debatiendo si contestar o no. ¿Y si era Ernesto? ¿Y si había descubierto dónde estaba? Pero algo me empujó a levantar el auricular. Lo hice con la mano temblando y me lo llevé al oído sin decir nada. Por unos segundos solo escuché estática, como si la llamada viniera de muy lejos, de otro mundo. Y entonces una voz femenina susurró con tanta claridad que me heló la sangre. «No vayas a la iglesia mañana, hija. No lo hagas». Era la voz de mi mamá. La reconocería en cualquier lugar después de años, después de la muerte misma. Dejé caer el teléfono como si quemara y el auricular quedó colgando, balanceándose, con la estática siseando como una serpiente. Mi corazón latía tan rápido que creí que me desmayaría. ¿Había escuchado realmente la voz de mi mamá? ¿O mi mente quebrada me estaba jugando chuecas? Pero no, había sido tan real, tan clara. Ella me había advertido. Igual que el anciano en el funeral me había advertido sobre el peligro. ¿Quiénes eran estos espíritus que me protegían? ¿Por qué me ayudaban? Miré hacia el espejo del pasillo y por un segundo, solo un instante fugaz, vi el reflejo de mi mamá, parada detrás de mí, con su cabello oscuro y su sonrisa triste. Parpadeé y desapareció. Pero el mensaje había quedado claro. No debía ir a la iglesia. Pero mi papá me había dicho en la grabación que buscara al padre Manuel, que él tenía pruebas cruciales. Me quedé ahí parada en medio de la sala, dividida entre seguir la advertencia de mi mamá o cumplir las últimas instrucciones de mi papá. ¿Qué debía hacer? Miré el reloj. Eran apenas las 2 de la tarde. Todavía tenía tiempo para decidir. Recogí todas las cintas, las fotografías y los documentos, metiéndolos de nuevo en mi mochila con manos que todavía temblaban. Necesitaba salir de esa casa. Eso estaba claro. Ya no era segura. Ernesto sabía que yo había descubierto la verdad y vendría por mí si no hoy. Entonces, mañana o pasado, tenía que encontrar un lugar donde esconderme, donde planear mi próximo movimiento. Pero antes necesitaba esas pruebas que el padre Manuel guardaba. Sin ellas, sin evidencia física más allá de estas cintas y fotos que podrían ser cuestionadas, no tendría caso suficiente contra Ernesto. Decidí arriesgarme. Iría a la iglesia esa misma tarde antes del anochecer, cuando todavía hubiera gente alrededor. Ignoraría la advertencia de mi mamá, porque no tenía otra opción. Mi papá había confiado en el padre Manuel, y eso tenía que significar algo. Tomé mi mochila, revisé que tuviera todo lo importante, y me dirigí a la puerta trasera. Antes de salir, miré una última vez hacia el espejo del pasillo. No había nadie ahí, ni ancianos ciegos ni madres muertas. Solo mi reflejo, una mujer de 28 años con ojos rojos de llorar y expresión de determinación férrea.
Voy a hacer justicia por ustedes, le dije a ese reflejo que me miraba como una extraña. Se los juro por todo lo que soy. Ernesto y Méndez van a pagar por lo que hicieron. Los dos. Abrí la puerta y el viento frío de la tarde me golpeó la cara. Las nubes negras seguían cubriendo el cielo y a lo lejos escuché el eco de ese bastón invisible. Toc, toc, toc. Ignoré todas las señales, todas las advertencias que me gritaban que no fuera. Salí de mi casa por la puerta trasera, caminando rápido entre las calles del pueblo, con la mochila bien aferrada a mi espalda. El cielo seguía oscuro, amenazante, como si la tormenta que se avecinaba fuera algo más que simple clima. La gente que me cruzaba en la calle me miraba extraño, seguramente notando mi cara de angustia y mis ojos hinchados de llorar. No me importaba. Solo tenía un objetivo: llegar a la iglesia antes de que cerraran, encontrar al padre Manuel y conseguir esas pruebas que mi papá había mencionado. Eran las 3 de la tarde cuando llegué frente al antiguo templo colonial. Sus puertas de madera tallada estaban abiertas y adentro se veía la luz tenue de las velas. Respiré profundo y entré. El interior de la iglesia estaba casi vacío. Solo había un par de señoras rezando en las bancas del frente y el sacristán acomodando flores en el altar. Busqué con la mirada al padre Manuel, pero no lo vi por ningún lado. Me acerqué al sacristán, un hombre mayor que conocía de toda la vida. «Disculpe, don Ramiro, está el padre Manuel. Necesito hablar con él urgentemente». El hombre me miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Ay, mijita, qué milagro verte por aquí. El padre está en la sacristía preparando la misa de esta tarde. Pasa, pasa, seguro te recibe». Me señaló una puerta lateral y yo me dirigí hacia allá con pasos rápidos. Toqué 2 veces y escuché una voz suave que me invitaba a entrar. Empujé la puerta y ahí estaba él, el padre Manuel, un hombre de unos 60 años con pelo canoso y ojos bondadosos. En cuanto me vio, su expresión cambió. La sorpresa dio paso a algo que parecía miedo mezclado con resignación, como si hubiera estado esperando mi visita, pero deseando que nunca llegara. Se puso de pie lentamente, dejando los ornamentos religiosos que estaba preparando sobre la mesa. «Sabía que vendrías», dijo con voz baja y cansada. «Tu padre me hizo prometerle que si algo le pasaba, te diría la verdad, toda la verdad». Me hizo una seña para que me sentara en una silla de madera, pero yo me quedé parada, demasiado nerviosa para estar quieta. «Padre, mi papá dejó una grabación donde dice que usted sabe quién mató a mi mamá, que tiene pruebas». El sacerdote asintió con la cabeza gacha, como si cada palabra le pesara toneladas. «Sí, hija, tengo pruebas. Y también sé que tu padre fue asesinado por las mismas personas». El padre Manuel caminó hacia un armario antiguo al fondo de la sacristía y sacó una caja de cartón sellada con cinta. La puso sobre la mesa entre nosotros y la miró como si fuera una bomba a punto de explotar. «Hace 10 años tu mamá vino a confesarse conmigo. Me contó algo terrible. Había descubierto que tu tío Ernesto estaba falsificando documentos para vender las tierras de la familia. Ella tenía pruebas, fotografías, contratos. Iba a denunciarlo a las autoridades esa misma semana». Hizo una pausa, con los ojos humedecidos. «3 días después de esa confesión, tu mamá apareció muerta en ese supuesto accidente de auto. Yo no lo creí desde el principio. Le dije a tu padre mis sospechas, pero él ya las tenía también. Revisamos el auto destrozado juntos antes de que se lo llevaran. Los frenos habían sido cortados claramente, pero Ernesto tenía contactos en la policía. El caso se cerró como accidente y punto. Tu padre me dio esto», continuó, señalando la caja. «Todos los documentos que tu mamá había recopilado, más las investigaciones que él mismo hizo después. Me hizo jurar por Dios que los guardaría hasta que llegara el momento correcto de usarlos. Ese momento es ahora». Abrió la caja y sacó carpetas llenas de papeles, fotografías de los frenos cortados del auto, reportes periciales que contradecían la versión oficial, testimonios de mecánicos que habían revisado el vehículo antes del accidente, confirmando que todo estaba en perfecto estado. Era evidencia sólida, irrefutable. «Ernesto lo envenenó lentamente a tu padre estos últimos meses», dijo el padre Manuel con voz temblorosa. «Y la muerte de tu madre tampoco fue un accidente. Él y Méndez lo planearon todo desde el principio. Tu mamá era un obstáculo y la eliminaron. Ahora tú eres el obstáculo, hija. Tienes que tener mucho cuidado.
Tomé la caja con manos temblorosas, sintiendo el peso de 10 años de mentiras y dolor concentrados en ese cartón arrugado. ¿Por qué no fue a la policía con esto antes, padre? ¿Por qué permitió que Ernesto siguiera libre todos estos años? Mi voz salió más dura de lo que pretendía, cargada de rabia y frustración. El padre Manuel bajó la mirada avergonzado. Porque soy un cobarde, hija, un viejo cobarde que tuvo miedo. Ernesto tiene amigos poderosos, contactos en todos lados. Tu padre y yo sabíamos que si presentábamos las pruebas sin más, podrían desaparecernos a ambos. Él quería esperar el momento perfecto, juntar más evidencia, asegurarse de que Ernesto no pudiera escapar, pero se le acabó el tiempo. Una lágrima rodó por la mejilla arrugada del sacerdote. Perdóname, debí ser más valiente. Debí protegerlo mejor. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar toda esa información que me estaba destrozando por dentro, escuché un sonido que me heló la sangre, un crujido fuerte que venía del techo de la iglesia. Ambos miramos hacia arriba justo cuando el yeso comenzó a agrietarse en líneas que se expandían como telarañas. —¿Qué demonios? —murmuró el padre Manuel dando un paso atrás. El crujido se volvió más fuerte, más amenazante, y luego vino el estruendo. El techo sobre el altar principal, justo donde habíamos estado minutos antes, comenzó a desplomarse. Vigas de madera antigua se quebraban como palitos. Tejas caían como lluvia mortal. El polvo llenaba el aire haciendo imposible ver. El padre Manuel me agarró del brazo con fuerza. «¡Sal de aquí, corre!» Pero yo me quedé paralizada viendo cómo la estructura de siglos se venía abajo en cámara lenta. Las señoras que estaban rezando gritaban corriendo hacia la salida. El sacristán trataba de ayudarlas mientras esquivaba escombros, pero el techo seguía cayendo, expandiéndose hacia donde estábamos nosotros. Una viga enorme se desprendió y cayó directo hacia mi cabeza. Cerré los ojos esperando el impacto, esperando la muerte, pero en vez de eso sentí un empujón violento que me lanzó hacia un lado, haciéndome rodar por el piso de la sacristía hasta quedar fuera del alcance de la viga. Esta se estrelló exactamente donde yo había estado parada un segundo antes, rompiéndose en 1000 pedazos. Miré alrededor buscando quién me había empujado, pero no había nadie. Solo ese olor familiar. Tabaco. Mi papá me había salvado. Estaba segura de ello. Desde donde sea que estuviera me estaba protegiendo. El estruendo continuó por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente se detuvo, la mitad de la iglesia estaba destruida. El altar donde me había casado de niña jugando, donde había hecho mi primera comunión, donde habíamos velado a mi papá apenas días atrás, ya no existía. Solo había escombros, polvo y destrucción. Me puse de pie con dificultad, tosiendo por el polvo que llenaba mis pulmones. «¿Padre Manuel?», grité entre la neblina gris. «¿Está bien?». Escuché un gemido débil que venía de detrás de un montón de maderas rotas. Lo encontré tendido en el piso, con una viga pequeña sobre sus piernas pero consciente. «Estoy bien, hija», dijo con voz débil. «Ve, sal de aquí antes de que caiga más. Ve y haz justicia. Por favor». Yo quería ayudarlo, pero él me empujó suavemente. «Ya viene ayuda. Escucha las sirenas. Tú tienes que irte. Ahora». Afuera se escuchaban sirenas de ambulancias y patrullas acercándose rápido. La gente del pueblo corría hacia la iglesia gritando y llorando. Tomé la caja con las pruebas, apreté mi mochila contra mi pecho y salí por una puerta lateral que daba al cementerio, alejándome de la multitud. El caos era total. Polvo cubriendo todo, gente corriendo en todas direcciones, el sonido de más estructuras cayendo adentro del templo. Me escondí detrás de unas tumbas antiguas, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Eso no había sido un accidente. Imposible. ¿Pero cómo? ¿Cómo habían sabido que yo estaría ahí? Y entonces lo entendí con claridad horrible. Me habían seguido. O alguien les había avisado que yo iba hacia allá. Ernesto había intentado matarme, igual que había matado a mi mamá y a mi papá. Y casi lo logra. Entre el polvo y los gritos algo captó mi atención. Tirado en las escaleras de la entrada de la iglesia, cubierto de ceniza y escombros, estaba el bastón del anciano ciego. Ese bastón de madera tallada que había visto en el funeral,
que había escuchado golpear el piso en mi casa. Ahí estaba, real, tangible, imposible de ignorar. Me acerqué gateando entre las tumbas hasta poder alcanzarlo. Lo tomé con manos temblorosas y sentí una calidez extraña emanar de la madera vieja. Había algo grabado en el mango que no había notado antes. Limpié la ceniza con mi manga y leí las palabras talladas en letras antiguas. Alberto Vargas, protector eterno. Era el bastón de mi papá, o había sido suyo en algún momento. El anciano ciego que me había advertido en el funeral no era un extraño, era mi papá. De alguna forma, desde el más allá, él había regresado para protegerme, para guiarme, para asegurarse de que la verdad finalmente saliera a la luz. El estruendo había sido ensordecedor, como si el cielo mismo se hubiera partido en dos y cayera sobre nosotros. Logré salir de la iglesia segundos antes de que la última sección del techo se desplomara completamente, empujada por esa fuerza invisible que ya reconocía como la protección de mi papá. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie, pero el instinto de supervivencia me obligó a seguir moviéndome, a alejarme del lugar antes de que alguien me viera. El bastón de mi papá seguía en mi mano derecha, caliente como si tuviera vida propia, y la caja con las pruebas la apretaba contra mi pecho con el brazo izquierdo. Corrí hacia el cementerio que rodeaba la iglesia, ocultándome entre las tumbas antiguas y los cipreses, mientras las sirenas se acercaban cada vez más. El polvo cubría todo como una mortaja gris, dificultando la respiración y la visión. Desde mi escondite entre las lápidas, observé cómo llegaban las ambulancias y los bomberos. La gente del pueblo se aglomeraba en la entrada, gritando nombres de familiares, llorando por los que habían quedado atrapados. Vi cómo sacaban al padre Manuel en una camilla, consciente pero lastimado, y sentí un alivio enorme al saber que había sobrevivido. Las señoras que rezaban también salieron por su propio pie, golpeadas y asustadas pero vivas. El sacristán ayudaba a los rescatistas a buscar entre los escombros. Parecía que no había muertos, solo heridos. Un milagro, dirían todos. Pero yo sabía la verdad. No había sido un milagro, había sido una advertencia. Alguien había querido matarme, y no le importó cuántos inocentes murieran en el proceso. Y ese alguien tenía nombre y apellido: Ernesto Vargas. Entonces lo vi. Entre la multitud que se agolpaba para ver el desastre, reconocí la figura inconfundible de mi tío. Ahí estaba, parado a un lado de su auto negro brillante, observando los escombros con una expresión que intentaba ser de preocupación, pero que no lograba ocultar la satisfacción en sus ojos. A su lado, el abogado Méndez hablaba por teléfono con gestos nerviosos, mirando constantemente hacia las ruinas como si buscara algo, o a alguien. Me buscaban a mí. Querían confirmar que yo estaba muerta bajo esos escombros. El estómago se me revolvió de rabia y asco. ¿Cómo era posible que hubieran llegado tan lejos? ¿Cómo podían estar parados ahí, fingiendo preocupación, cuando ellos mismos habían causado esto? Apreté el bastón con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Quería salir de mi escondite. Quería gritarles frente a todos que eran asesinos, que habían matado a mi mamá y a mi papá. Pero la voz de mi papá resonó en mi cabeza, tan clara como si estuviera parado junto a mí. Calma, hija. Todavía no. Necesitas pruebas que no puedan refutar. Necesitas estar segura. Tenía razón. Si los acusaba ahora, en medio del caos, sin testigos adecuados, sin haber entregado las pruebas a las autoridades correctas, podrían hacerme desaparecer fácilmente. Dirían que estaba loca de dolor, que el trauma me había vuelto paranoica, y con sus contactos en la policía y el gobierno se saldrían con la suya otra vez. No, tenía que ser inteligente. Tenía que jugar bien mis cartas. Me quedé agachada entre las tumbas, observando, esperando el momento adecuado para escabullirme sin ser vista. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos que parecían sangre derramada. ¡Qué apropiado! Fue entonces cuando vi algo que me hizo contener la respiración. Entre los heridos que los paramédicos atendían en el atrio de la iglesia, reconocí a mi tío Ernesto, pero estaba ahí como víctima, no como espectador. ¿Cómo era posible? Lo había visto parado junto a su auto hacía apenas unos minutos. Parpadeé confundida y miré de nuevo. Efectivamente, había dos Ernestos,
uno observando desde lejos junto a Méndez y otro tirado entre los escombros siendo atendido por los paramédicos. Me acerqué un poco más, arriesgándome a ser descubierta, y entonces comprendí la verdad. El Ernesto que estaba herido era real. El que observaba desde lejos se había acercado después, cuando todo ya había pasado. Mi tío había estado dentro de la iglesia cuando el techo se vino abajo. Había quedado atrapado bajo los escombros, igual que el padre Manuel y las demás personas. Los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre él, revisando sus signos vitales, inmovilizando lo que parecían ser fracturas múltiples. Escuché fragmentos de sus conversaciones mientras trabajaban. Aplastamiento en el pecho, posible hemorragia interna. Hay que trasladarlo urgente. Ernesto gemía de dolor, semiconsciente, con la cara cubierta de sangre y polvo. Por un momento, solo un brevísimo momento, sentí algo parecido a la compasión. Era mi tío, después de todo, la sangre de mi sangre. Pero luego recordé la grabación de mi papá, las fotos del auto saboteado de mi mamá, los documentos falsificados, el veneno, y esa chispa de compasión se extinguió tan rápido como había aparecido. Él había causado todo esto. Si ahora sufría las consecuencias de su propio plan asesino, era justicia poética, nada más, karma inmediato. Me alejé de mi escondite, aprovechando que todos estaban distraídos con los heridos, y comencé a caminar hacia la salida del cementerio por la parte trasera. Necesitaba salir del pueblo, al menos por ahora encontrar un lugar seguro donde revisar todas las pruebas que tenía y planear mi siguiente movimiento. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la verja de hierro oxidado, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápido, lista para correr o pelear si era necesario, pero no era Méndez ni ninguno de los sicarios que pudiera haber contratado. Era un hombre mayor vestido con ropa sencilla, con un rosario colgando de su cuello y expresión seria. «Tú eres la hija de don Alberto», dijo. No era una pregunta. «Yo trabajé para tu abuelo hace muchos años. Sé lo que Ernesto le hizo a tu familia, y sé que tú estás en peligro». El hombre se acercó más, manteniéndose en las sombras de los cipreses para no ser visto desde la iglesia. «Me llamo Refugio. Fui el chofer de tu abuelo por 30 años. Conozco todos los secretos sucios de esta familia». Sacó de su bolsillo un sobre amarillento y me lo extendió con manos callosas que temblaban ligeramente. «Tu padre me dio esto hace 6 meses. Me dijo que si algo le pasaba, te lo entregara. Pero he sido un cobarde, igual que el padre Manuel. Tenía miedo de que Ernesto me matara también si me metía, pero viendo lo que acaba de pasar en la iglesia, viendo que casi mueres tú también, no puedo seguir callado. Es hora de que la verdad salga, cueste lo que cueste». Tomé el sobre con desconfianza, sin saber si podía creer en este extraño que aparecía de la nada, justo cuando más vulnerable estaba. «¿Qué hay aquí?», pregunté, sopesando el sobre en mi mano. Refugio miró hacia atrás, nervioso, como si temiera que alguien nos estuviera observando. «Testamento. El verdadero testamento de tu abuelo, donde deja todo a tu abuela y luego a tus padres, excluyendo específicamente a Ernesto, por razones que ahí se explican. Ernesto falsificó un testamento después de que tu abuelo murió, haciéndose aparecer como heredero de la mitad de todo. Por eso se siente con derecho de vender las tierras, porque cree que legalmente le pertenecen. Pero no es así. Nunca lo fue. La revelación me golpeó como un rayo. Todo tenía sentido ahora. Ernesto no solo era codicioso, estaba resentido. Se sentía robado de una herencia que nunca le correspondió. Tu abuelo lo desheredó porque descubrió que Ernesto robaba dinero de la empresa familiar desde joven, continuó Refugio. Por eso tu papá siempre controló todo, porque esas eran las últimas voluntades de tu abuelo. Guardé el sobre dentro de mi mochila, junto con todas las demás pruebas que había recopilado. Cada pieza del rompecabezas iba encajando en su lugar, revelando un cuadro completo de traición, codicia y asesinato que abarcaba generaciones. «Gracias», le dije a Refugio con sinceridad. «Gracias por finalmente tener el valor de hacer lo correcto». El hombre asintió con lágrimas en los ojos. «Que Dios me perdone por haber tardado tanto, y que te proteja, niña. Vas a necesitar toda la ayuda divina posible, porque Ernesto
no se va a rendir fácilmente. Aunque esté herido ahora, tiene gente trabajando para él. El abogado Méndez sigue libre y es igual de peligroso. Refugio se persignó y desapareció entre las tumbas tan rápido como había aparecido, dejándome sola otra vez con mi carga de verdades y evidencias. Miré hacia donde los paramédicos cargaban a Ernesto en la ambulancia. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. A pesar de la distancia, a pesar del dolor que claramente sentía, vi en sus ojos un destello de reconocimiento seguido de algo que parecía puro odio. Él me había visto. Sabía que yo estaba viva. Y peor aún, por la forma en que sus ojos se clavaron en el bastón que yo sostenía, supo que yo tenía algo importante, algo que lo incriminaba. Los paramédicos cerraron las puertas de la ambulancia y ésta arrancó con las sirenas encendidas, llevándose a mi tío herido, pero no derrotado. Méndez vio partir la ambulancia y luego comenzó a buscarme con la mirada entre la multitud, como un depredador oliendo a su presa. No me vio gracias a las sombras del cementerio, pero supe que no pararía hasta encontrarme. Apreté el bastón de mi papá contra mi pecho y susurré: «Ayúdame, papi. Todavía no he terminado. Falta muy poco». Esa noche me escondí en el único lugar donde sabía que nadie me buscaría, la vieja cabaña de mi abuelo en las afueras del pueblo, cerca del río. Llevaba años abandonada, cubierta de maleza y medio derrumbada, pero tenía techo y 4 paredes que me protegerían hasta que decidiera mi próximo movimiento. Llegué ahí cuando ya era noche cerrada, usando solo la luz de mi celular para iluminar el camino entre los árboles. La puerta crujió al abrirse y el olor a humedad y abandono me golpeó la cara, pero no me importó. Estaba viva, tenía las pruebas que necesitaba y finalmente podía pensar con claridad lejos del peligro inmediato. Encendí una vela que encontré en un cajón viejo y me senté en el piso de madera podrida, rodeada de todos los documentos, cintas y fotografías que había recopilado. Era hora de organizarlo todo y preparar mi estrategia. Pasé horas revisando cada papel, cada imagen, cada grabación. Armé una línea de tiempo completa. Primero el desheredamiento de Ernesto por mi abuelo, luego la falsificación del testamento, después el descubrimiento de mi mamá sobre el fraude de las tierras, su asesinato disfrazado de accidente, los años de silencio forzado de mi papá mientras protegía mi vida, el nuevo intento de fraude hace 6 meses, el envenenamiento lento de mi papá y finalmente el intento de matarme a mí en la iglesia. Todo estaba documentado, todo tenía pruebas. Los recibos de veneno, las fotos de los frenos cortados, las grabaciones confesando el plan, los documentos falsificados, el testamento verdadero. Era un caso sólido, irrefutable, pero necesitaba llevarlo a las autoridades correctas, no a la policía local que estaba en el bolsillo de Ernesto. Tenía que ir más arriba, a la Fiscalía Estatal, directamente. Tomé mi laptop y redacté un documento detallado explicando todo, desde el principio hasta el presente, citando cada prueba y adjuntando copias digitales de todo lo que tenía. Trabajé hasta el amanecer, escribiendo con una precisión casi obsesiva, asegurándome de que cada hecho estuviera respaldado por evidencia física. Cuando terminé, tenía un expediente de más de 200 páginas que cualquier fiscal honesto no podría ignorar. Lo guardé en 3 memorias USB diferentes y escondí una en cada lugar. Una en la cabaña, otra en mi ropa, y la tercera se la enviaría por correo certificado a un abogado de confianza en la capital que había sido compañero de universidad. No iba a arriesgarme a que toda esta información desapareciera si algo me pasaba. Mi papá había cometido el error de guardar secretos pensando que así me protegía. Yo no repetiría ese error. Al día siguiente, cuando salió el sol, me dirigí caminando al pueblo. Me había cortado el pelo con unas tijeras viejas que encontré en la cabaña, cambiándome el look completamente. También me puse ropa que había dejado olvidada ahí desde adolescente, unos jeans desgastados y una sudadera grande que ocultaba mi figura. Necesitaba pasar desapercibida hasta llegar a la oficina de correos y enviar ese paquete. Las calles estaban llenas de gente comentando sobre el desastre de la iglesia. Escuché fragmentos de conversaciones mientras caminaba con la cabeza agachada. Dicen que fue la estructura vieja que se dio. No, yo escuché que fue sabotaje,
Don Ernesto está grave en el hospital. Qué tragedia para la familia Vargas, primero don Alberto y ahora esto. Si supieran la verdad, pensé con amargura. Si supieran que la tragedia era causada por el monstruo que descansaba en una cama de hospital. Llegué a la oficina de correos sin incidentes y envié el paquete certificado con todas las copias al abogado en la capital. Incluí una nota. Si no sabes de mí en 48 horas, entrega esto a la Fiscalía Estatal inmediatamente. Era mi póliza de seguro. Luego compré una tarjeta telefónica prepagada en la tienda de la esquina y marqué a la línea directa de la Fiscalía Estatal desde un teléfono público. Una secretaria aburrida contestó al tercer timbre. «Buenos días, Fiscalía Estatal. ¿En qué puedo ayudarle?» Respiré profundo y dije con voz firme. «Necesito reportar 2 asesinatos y un intento de asesinato múltiple. Tengo pruebas físicas. ¿Con quién puedo hablar?» Hubo un silencio del otro lado. Luego un cambio en el tono de voz. «Un momento, por favor, la comunico con el fiscal de homicidios». La música de espera me puso los nervios de punta. Un hombre con voz grave se presentó como el licenciado Romero, fiscal especializado en crímenes graves. Le expliqué todo de manera resumida pero contundente. Los nombres, las fechas, el tipo de evidencia que tenía. Podía escuchar cómo tecleaba rápido mientras yo hablaba, tomando notas. «Señorita, estas son acusaciones muy serias contra personas prominentes del pueblo. ¿Está segura de que puede respaldar todo lo que me está diciendo?» Su escepticismo era evidente, pero no me desanimó. «Completamente segura, licenciado. Tengo grabaciones de mi padre antes de morir, documentos falsificados, recibos de compra de veneno con la firma del acusado, fotografías de evidencia física, testimonios de testigos. Todo». Hubo una pausa larga. «¿Dónde está usted ahora? Necesitamos esa evidencia cuanto antes y necesitamos garantizar su seguridad». Le di la dirección de la comisaría del pueblo y acordamos encontrarnos ahí en 2 horas con agentes estatales, no locales. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero con una sensación de alivio enorme. Lo había hecho. Había puesto en marcha la maquinaria de justicia. Ahora solo necesitaba sobrevivir las próximas 2 horas hasta que llegara la protección oficial. Decidí esperar en la cafetería frente a la comisaría, un lugar público con mucha gente donde sería difícil que algo me pasara. Pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana desde donde podía ver la entrada de la comisaría. El reloj en la pared marcaba las 10:30 de la mañana. Los fiscales llegarían a las 12:30. 2 horas. 120 minutos. Podía lograrlo. Tomé un sorbo del café amargo y miré por la ventana, observando el ir y venir normal del pueblo, que no tenía idea de la tormenta que estaba por desatarse. Llevaba ahí sentada unos 40 minutos cuando lo vi. El abogado Méndez entraba a la comisaría con su portafolio de piel y su traje impecable, saludando efusivamente al comandante local. Se quedaron conversando en la entrada unos minutos, riendo como viejos amigos, palmadas en la espalda, ese tipo de familiaridad que confirma la corrupción. Luego ambos entraron y cerraron la puerta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Méndez tenía contactos ahí adentro. Eso lo había sabido siempre, pero verlo con mis propios ojos me hizo cuestionar si había sido buena idea citar a los fiscales en ese lugar. ¿Y si el comandante local le avisaba a Méndez que yo iba para allá con las autoridades estatales? ¿Y si tendían una trampa? Necesitaba cambiar el plan. Saqué mi celular y marqué de nuevo a la fiscalía desde mi teléfono ahora. Ya no me importaba si rastreaban la llamada. «Licenciado Romero», dije cuando contestó, «necesito cambiar el punto de encuentro. La comisaría local está comprometida. El abogado cómplice está ahí adentro con el comandante». Hubo un murmullo de voces al fondo, como si estuviera consultando con alguien. «Entendido, ¿dónde sugiere que nos encontremos?». Pensé rápido. «En la carretera estatal, kilómetro 47, hay una gasolinera grande con restaurante. Es público, tiene cámaras de seguridad y está fuera de la jurisdicción local. Nos vemos ahí a las 12:30. El fiscal aceptó y me dio un número de placa para que identificara el vehículo oficial cuando llegara. Colgué, pagué mi café y salí de la cafetería por la puerta trasera, tomando el camino largo hacia la carretera para no pasar frente a la comisaría. Mi instinto de supervivencia estaba en máxima alerta.
Faltaba poco, muy poco, para que todo terminara. Caminé rápido por las calles menos transitadas, manteniéndome siempre en lugares con gente, nunca en callejones solitarios donde pudieran emboscarme fácilmente. La mochila con todos los documentos originales pesaba en mi espalda como una losa, pero no la soltaría por nada del mundo. Era mi arma, mi escudo, mi justicia. Llegué a la gasolinera con media hora de anticipación y me senté en una mesa del restaurante desde donde podía ver claramente la entrada. Pedí agua y un sándwich que no tenía hambre de comer, pero necesitaba mantener las apariencias de normalidad. El lugar estaba lleno de camioneros, familias de viaje, vendedores ambulantes. Perfecto. Nadie se fijaría en una muchacha más comiendo sola. Revisé mi celular. 12:15. 15 minutos. Mi pierna rebotaba nerviosa bajo la mesa. Estaba tan cerca, tan terriblemente cerca del final. A las 12:28, una camioneta negra oficial con placas de gobierno se estacionó frente a la gasolinera. Las placas coincidían con las que me había dado el fiscal Romero. Del vehículo bajaron 3 hombres con trajes oscuros e identificaciones colgando del cuello. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con lentes y expresión seria, miraba alrededor buscándome. Me puse de pie y salí del restaurante con mi mochila bien aferrada. «¿Licenciado Romero?», pregunté acercándome. Él asintió y me extendió su credencial para que la verificara. «Señorita Vargas, me alegra que esté bien. Estos son los agentes Salazar y Cruz de la Policía Ministerial. Ellos la van a proteger mientras revisamos la evidencia». Me estrechó la mano con firmeza. «Está a salvo ahora. Le prometo que vamos a hacer justicia». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Lo había logrado. Había sobrevivido. Y ahora, finalmente, mi papá y mi mamá descansarían en paz. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, análisis forenses y órdenes de aprehensión. El fiscal Romero resultó ser un hombre honesto y meticuloso que revisó cada documento, cada grabación, cada fotografía con la atención que merecían. Las pruebas eran tan contundentes que no dejaban lugar a dudas. Ernesto Vargas y el abogado Méndez habían asesinado a mi madre hace 10 años y a mi padre apenas semanas atrás. Los análisis toxicológicos confirmaron que mi papá había sido envenenado lentamente con una combinación de medicamentos que simulaban un infarto natural. El veneno para ratas comprado el día de su muerte era la dosis final, la que lo mató. Los frenos cortados del auto de mi mamá fueron reexaminados por peritos independientes que confirmaron sabotaje intencional. Todo cuadraba perfectamente. La verdad finalmente salía a la luz después de una década de oscuridad. Ernesto fue arrestado en su cama de hospital, todavía recuperándose de las heridas que recibió en el colapso de la iglesia. Irónico, pensé cuando me enteré, que su propio plan para matarme casi lo mata a él. El karma actuaba de formas misteriosas. Méndez intentó huir del pueblo cuando se enteró de que los fiscales estatales andaban tras él, pero lo capturaron en la frontera tratando de cruzar con documentos falsos y maletas llenas de efectivo. Ambos fueron acusados formalmente de 2 homicidios calificados: fraude, falsificación de documentos, intento de homicidio múltiple y una lista larga de otros delitos que les garantizaban cadena perpetua. Las noticias del arresto sacudieron el pueblo como un terremoto. La familia respetada, el abogado prominente, todos caídos en desgracia. La gente murmuraba en las calles, incrédula, escandalizada, pero yo solo sentía un vacío enorme donde debería estar la satisfacción de la venganza cumplida. Las tierras familiares fueron devueltas legalmente a mi nombre, como única heredera legítima de mis padres. El testamento verdadero de mi abuelo fue validado por los tribunales, anulando la falsificación que Ernesto había usado por años. Todo lo que mi familia había construido por generaciones ahora me pertenecía. Pero, ¿de qué servía la riqueza sin las personas que amaba para compartirla? Me senté en el porche de la vieja casa familiar una tarde, viendo el atardecer pintar el cielo de colores imposibles, sintiendo el peso de la soledad aplastándome el pecho. Había ganado la batalla legal, había hecho justicia, había cumplido la promesa que le hice a mi papá, pero él ya no estaba aquí para verlo, ni mi mamá. Estaba completamente sola en este mundo,
huérfana a los 28 años, con una fortuna que no deseaba y una casa llena de fantasmas. Esa noche encontré algo que me hizo quebrarme completamente. Sobre mi mesa, en mi habitación donde nadie había entrado, había una carta. El sobre era viejo, amarillento, y tenía mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de mi papá. Pero lo más perturbador, lo que me hizo temblar hasta los huesos, era la fecha escrita en la esquina, el día anterior. Ayer, un día después de su arresto, semanas después de su muerte. Imposible, completamente imposible. Con manos que apenas podían sostener nada, abrí el sobre y saqué las páginas escritas con esa letra firme que conocía tan bien. «No temas, hija», comenzaba la carta. «El peligro ha terminado. Ernesto y Méndez pagarán por sus crímenes. Tu madre y yo podemos descansar en paz ahora, sabiendo que hiciste lo que nosotros no pudimos, traer justicia a nuestra familia». Continué leyendo con lágrimas rodando sin control por mis mejillas. «Sé que te sientes sola. Sé que el vacío que dejamos es enorme, pero tienes que seguir adelante, vivir la vida que tu madre y yo ya no podemos vivir. Esas tierras, esa casa, esa fortuna, todo es tuyo ahora. Úsalo bien, construye algo hermoso, ten una familia, sé feliz». Esa es la verdadera venganza contra quienes intentaron destruirnos. Vivir plenamente, amar profundamente, nunca dejar que el odio consuma tu corazón como consumió el de Ernesto. Las palabras me llegaban directo al alma, sanando heridas que pensé que nunca cerrarían. Cuida lo que hemos protegido por generaciones, no por el dinero o las propiedades, sino por lo que representan, el trabajo honesto, el sacrificio, el amor familiar. Esos valores son tu verdadera herencia, no los papeles ni los terrenos. Mi papá siempre había sido sabio, incluso después de muerto. La carta terminaba con palabras que me destrozaron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Tu madre y yo siempre estaremos contigo, aunque no puedas vernos, en cada amanecer que mires desde el porche, en cada olor a tabaco que percibas sin explicación, en cada coincidencia imposible que te salve la vida. No estás sola, nunca lo estarás. Somos tus guardianes eternos, y nuestro amor trasciende cualquier frontera entre la vida y la muerte. Gracias por tu valentía, mi niña hermosa. Gracias por devolvernos la paz. Ahora descansaremos, pero nunca nos iremos completamente. Te amo con todo mi ser, en esta vida y en todas las que vengan. Papá. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto a mi corazón, literalmente, metiéndola en el bolsillo de mi camisa sobre el pecho. Era mi talismán, mi recordatorio de que el amor verdadero nunca muere. Al día siguiente fui al cementerio con un ramo enorme de flores blancas, las favoritas de mi mamá. La tumba compartida de mis padres estaba bajo un sauce llorón, tranquila y hermosa. Alguien había limpiado la lápida recientemente, aunque yo no había contratado a nadie para hacerlo. Otro misterio sin explicación. Me arrodillé frente a la tumba y coloqué las flores con cuidado, acariciando la piedra fría donde estaban grabados sus nombres y fechas. «Lo hice, mamá, papá», susurré con voz quebrada. «Los hice pagar. Ernesto y Méndez van a pudrirse en la cárcel por lo que les hicieron, por lo que nos hicieron a todos». El viento sopló suave, moviendo las ramas del sauce, en un susurro que sonaba casi como palabras. «Gracias, hija, gracias». No sé si realmente escuché esas palabras o si mi mente desesperada las inventó, pero me dieron consuelo. Mientras estaba ahí arrodillada, llorando y hablando con mis padres muertos, noté algo apoyado contra la lápida que definitivamente no había estado ahí cuando llegué. El bastón de madera tallada del anciano ciego, con las palabras «Alberto Vargas, protector eterno», grabadas en el mango. Lo tomé con reverencia, sintiendo esa calidez familiar que emanaba de la madera vieja. Era real, tangible, imposible de negar. Mi papá me había protegido desde el más allá. Había regresado en forma de ese anciano misterioso para advertirme del peligro, para guiarme hacia la verdad, para salvarme la vida una y otra vez. Apreté el bastón contra mi pecho y murmuré entre sollozos: «Gracias, papi. Gracias por no abandonarme. Gracias por quedarte cuando te necesitaba. Sea quien seas ahora, donde quiera que estés, gracias».
El viento sopló fuerte, levantando hojas secas en un remolino que danzaba alrededor de la tumba. Y entonces lo escuché, tan claro como si estuviera parado junto a mí. 3 golpes secos, idénticos a los del bastón. Toc, toc, toc. El sonido que me había perseguido, protegido y guiado durante estas semanas de pesadilla. Sonreí a través de las lágrimas, un gesto que mezclaba dolor y alivio en partes iguales. No estaba loca. No había imaginado nada. Mis padres realmente habían regresado, de alguna forma inexplicable que desafiaba toda lógica, para asegurarse de que la justicia se hiciera, para proteger a su hija, para cumplir su último deber como padres, y ahora que su misión estaba completa, podían finalmente descansar en paz. Me puse de pie lentamente, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano, aferrando el bastón como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Mientras me alejaba del cementerio, caminando por el sendero de grava entre los cipreses centenarios, sentí una presencia cálida a mi espalda, no amenazante, no aterradora, reconfortante, protectora. Giré la cabeza y ahí, entre las sombras de los árboles, vi 2 siluetas difusas que brillaban con una luz tenue y dorada. Mi mamá y mi papá, tomados de la mano, sonriéndome con esa expresión de orgullo infinito que solo los padres pueden tener. No dijeron nada, no necesitaban hacerlo. Sus ojos lo decían todo. Te amamos, estamos orgullosos de ti, estarás bien, nunca te abandonaremos completamente. Levanté mi mano en un gesto de despedida y ellos hicieron lo mismo. Luego, como el humo dispersándose en el viento, sus figuras se desvanecieron dejando solo el resplandor del sol filtrándose entre las hojas. Se habían ido. Realmente, finalmente, se habían ido a descansar. Comprendí en ese momento que algunos guardianes no necesitan ojos para ver, solo un propósito para quedarse. Mi papá había regresado ciego porque ya no necesitaba la vista física, solo la visión del alma para proteger a su hija. Y mi mamá había estado ahí también, susurrándome advertencias por teléfono, empujándome fuera del peligro, velando por mí desde las sombras. El amor había trascendido la muerte misma. Ahora, con la justicia servida y mi seguridad garantizada, podían partir en paz hacia donde sea que las almas descansan. Y yo podía comenzar a vivir de nuevo, no solo sobrevivir. Podía honrar su memoria construyendo la vida que ellos habrían querido para mí, llena de amor, de propósito, de felicidad. Apreté el bastón una última vez y caminé hacia el futuro con la cabeza en alto, sabiendo que nunca, jamás, estaría verdaderamente sola.